Algunas escenas de este programa se grabaron nuevamente. En Miami, un jugador universitario de fútbol y su amiga son golpeados hasta morir. Los investigadores reúnen pequeños fragmentos de la escena del crimen a fin de hallar evidencia que apunte al culpable. Un hombre es hallado muerto por un disparo en su habitación. Sin un sospechoso evidente, los investigadores recurren a los más cercanos a la víctima y revelan un sorprendente secreto. Cuando los celos y el deseo motivan a un asesino, su desesperación es evidente tanto en sus crímenes como en sus esfuerzos por no ser descubierto. Pero la ciencia forense puede descubrir los errores más pequeños y resolver crímenes pasionales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Crímenes pasionales. Miami Beach, una ciudad seductora con días y noches cálidos que forman el escenario perfecto para el romance. Pero cuando la pasión no es correspondida, los celos pueden llevar al crimen. El 16 de abril de 1996, el estudiante universitario Darren Thomas regresaba al dormitorio que compartía con el jugador de fútbol Marlon Barnes. Thomas observó que las llantas de su auto no tenían aire. Le había prestado el auto a su compañero. Enfadado, fue a hablar con él. Cuando entró en el apartamento, Thomas encuentra a Barnes en el suelo, cubierto de sangre. Se apresura a llamar a la policía. Departamento de Policía de Miami-Dade, ¿dónde es su emergencia? Universidad de Miami. ¿Qué edificio? ¿Y habitación? Una patrulla de la policía y una ambulancia acuden a la escena. 322, Universidad de Miami. Dormitorio deportivo, diríjanse a la escena en el 1901. Los paramédicos entran a la habitación. Marlon Barnes yacía sin vida en el suelo. ¿Tiene pulso? Habría sufrido severos golpes en la cabeza y rostro. Es declarado muerto en la escena. En la habitación, el oficial encuentra otra víctima. Está limpio. Hay una mujer aquí, detective. Una mujer joven también golpeada brutalmente. Aunque tratan de revivirla, sus signos vitales seguían débiles. Los paramédicos debían llevarla de inmediato a un hospital. Los fragmentos de hueso, ¿sí? Los forenses llegan a la escena y registran minuciosamente el apartamento buscando pistas. Pero ¿cómo sabe que...? La habitación parecía en orden, señal de que el robo no fue motivo del ataque. ¿Y alguien vive allí con él? Los investigadores hallan astillas de madera y fragmentos de metal cerca de la puerta. Pero las astillas no parecían coincidir con los muebles del apartamento. Parecían provenir del arma asesina. También hallan fragmentos de dientes y huesos.
evidencia de la brutalidad de los ataques. Los investigadores interrogan a Darren Thomas, quien identifica a la víctima como Tinwanika Lumpkins, de 22 años. Por desgracia, tampoco sobrevive. Thomas había prestado su auto a Barnes para que éste fuese a un club nocturno. No sabía de nadie que quisiera atacar a Barnes o a Tinwanika. En el Departamento de Policía de Miami-Dade, el detective Thomas Romani trabaja en el caso. Al ver la escena por primera vez, Romani supo que las víctimas fueron atacadas por sorpresa. Pudimos determinar que el ataque fue hecho con un objeto contundente y que tuvo lugar en la puerta principal y continuó en la casa. La mayor cantidad de lesiones ocasionadas a Barnes ocurrieron cuando estaba en el suelo. La autopsia fue realizada en el condado de Dade. Los análisis revelaron que ambas víctimas murieron a causa de un trauma severo. Barnes y Tinwanika fueron atacados con tanta fuerza que se hallaron marcas del arma asesina en sus cuerpos. El forense Sam Gulino observó detalles particulares en las heridas de las víctimas. Las heridas de Marlene estaban concentradas en su rostro. Algunas tenían forma de T o de L y tenían contornos inusuales que me hicieron pensar que fueron hechas por un arma específica. Tinwanika tenía varias heridas, pero eran sutiles y diferentes, lo que indicaba que era o un arma distinta, una parte diferente de la misma arma, o que ésta se había alterado. Tal vez se había roto entre el momento en el que ella fue atacada y Marlene fue asesinado. Pero el misterio más importante de estos casos era si existía un arma específica que pudiera coincidir con estas heridas. El Laboratorio de Criminalística de Miami-Dade tenía la tarea de identificar el arma. Thomas Quirk es un analista de armas y herramientas en el laboratorio. Él analizó la evidencia de la escena. Al observar la madera, pude notar que parecía el guardamanos de un arma. La parte del arma que alguien toma con la mano izquierda cuando piensa en dispararla. La brutalidad y distancia del crimen indicaba que el asesino conocía a sus víctimas. Las noticias de la tragedia impactan a la ciudad el día siguiente. Los detectives tenían que hallar a un sospechoso. Los investigadores se reúnen con los amigos y compañeros de las víctimas. Barnes y Tinwanika eran populares y se llevaban bien con los demás. ¿Cuán bien conoce a Barnes y a Lumpkins? Yo los veía en el Club Salvation. Los jugadores nos contaron que Barnes y Tinwanika eran vistos juntos. Ninguno de ellos conocía su relación exacta. Tinwanika era amiga de Barnes desde la secundaria. La policía de Miami-Dade también descubre que Tinwanika tenía un exnovio, un cantante de rap llamado LeBron Dennis. LeBron Dennis era de Miami. Había hecho varios videos de rap. De hecho, así fue como Tinwanika y él se conocieron. La policía quería interrogar al exnovio de Tinwanika, LeBron Dennis. No esperarían mucho para hacerlo. Un día después del asesinato, Dennis fue con un amigo a la estación de policía. Y su novio, quiero que investigues eso. Ve que puedes averiguar. De acuerdo. LeBron, el exnovio de la chica asesinada, está afuera. Oh, bien, muy bien. ¿Irás conmigo? Perfecto. Me encargaré. El detective Romani sentía curiosidad por lo que podría descubrir. Detective Romani, soy él. Cuando hablé con él, no me pareció que tuviera el estilo de mafioso y tipo rudo que canta rap.
Quise venir aquí y hacer lo posible para ayudar. LeBron estaba muy tranquilo, quería saber lo que ocurrió. Me dijo que no tenía ninguna información sobre el caso. ¿Tuvo problemas en su relación con Tinguanica? ¿Problemas domésticos? Me dio algo de información sobre su noviazgo con Tinguanica y por qué terminaron. De hecho, me dijo que no conoció a Marlene Barnes en persona. ¿Usted y Tinguanica? Dennis y Tinguanica salieron por 5 años. Hasta hace una semana nos mudamos de... Rompieron varias veces durante su relación de 5 años. Pero de acuerdo con Dennis, las cosas mejoraban entre ellos. ¿De la casa de su primo? Sí. Estaban en un proceso de reconciliación. Trabajaban en el mismo lugar, vi fotos de ellos y cosas así. Dijo que durmió en la casa de su hermana la noche de los asesinatos. Los investigadores le preguntaron si podían fotografiarlo. La policía quería saber si Dennis tenía marcas o rasguños, señales de un altercado físico. Las palmas. Sí, gracias. ¿Puede quitarse la camisa, por favor? Pero no hallaron rasguños o heridas visibles en su cuerpo. Dennis aceptó que tomaran sus huellas dactilares. Actuaba como un hombre sin nada que esconder. Aunque no tenía pruebas, el detective Romani tenía sus sospechas. Cuando me dijeron que LeBron Dennis vino a la estación a hablar conmigo, no me sorprendí, pero tuve mis sospechas. Quizás quería fingir que deseaba cooperar. Intentaba convencernos de que quería ayudar. Los investigadores se dirigen al hogar de Dennis. Departamento de Policía de Miami. Siguió prestando ayuda. ¿Puedo revisar su casa? Realizan una búsqueda minuciosa. Nos gustaría que nos esperara por acá. Bien, vamos a cerrar su habitación. Buscaban cualquier cosa que pudieran vincular al crimen. Pero no hallan nada fuera de lo ordinario. Los detectives le piden a Dennis la ropa que llevó la noche anterior. Se examinan las prendas para hallar rastros de sangre, fibras o cabello, pero no encuentran nada. También registran y fotografían el auto de Dennis. Pero no observan nada sospechoso. A pesar de la falta de evidencia, la policía no lo descarta como sospechoso. Los detectives debían expandir su búsqueda para resolver el doble asesinato. Necesitaban pruebas sólidas para llevar al culpable ante la justicia. Los detectives se esfuerzan por resolver los brutales asesinatos del jugador universitario de fútbol Marlene Barnes y de su amiga Tinguanica Lumpkins. La policía consideraba al exnovio de Tinguanica, LeBron Dennis, como posible sospechoso, pero no hallan evidencia que lo vincule al crimen. Los investigadores van al club nocturno donde las víctimas son vistas por última vez. Y se detuvo y... En una estación de gasolina, una empleada ve a un hombre sospechoso con una sudadera que caminaba de un lado a otro mirando al club nocturno ubicado al frente. Todo ocurre cuando Barnes y Tinguanica estaban celebrando dentro del club. La empleada se inquieta y llama a la policía. Cuando llegan, el hombre había subido a su auto y dejado el lugar. La empleada dijo que no vio su rostro, pero dio una descripción precisa del auto, incluyendo la marca y el modelo, ventanas polarizadas y la falta de número de placa. Nos gustaría mostrarle algunas fotos. Claro.
Los investigadores le muestran fotos del auto de LaBrant Dennis. En la noche puede que... Ella no lo reconoce y estaba segura de lo que había visto. Era un Honda. Este no lo es. ¿Estás segura? Sí, lo siento. Bien, cuando tengamos más preguntas estaremos en contacto. La policía debía encontrar el auto y a su conductor. Adiós. Buena suerte. Investigan el pasado de Tinguanica a fin de averiguar quién podría querer lastimarla. Interrogan a varios de sus amigos. Pero no era algo mutuo, ella quería dejarlo. El detective Romani descubre que la relación entre Tinguanica y LaBrant Dennis estuvo llena de violencia y acoso, muy lejos del rompimiento mutuo que Dennis había descrito. ¿Fue una relación agresiva? Era una relación de control. ¿Una relación de control? Cuando hablamos con sus amigos y conocidos, descubrimos que Tinguanica y LaBrant Dennis habían discutido esa semana y que ella lo había dejado. Ambos tuvieron varios rompimientos y episodios de violencia. Dennis afirmaba que estuvo en casa de su hermana la noche de los asesinatos, pero los detectives no estaban tan seguros. Obtienen los registros telefónicos de Dennis. La mañana antes de los asesinatos llamó a un hombre llamado Stuart Dillard. Los investigadores querían hablar con él. Hola, somos detectives del Departamento de Policía. Agradecemos su cooperación. Nos reunimos con Stuart. Estaba extremadamente nervioso. Había visto las noticias del homicidio y recordó haberle prestado un arma a LaBrant Dennis. Y temía que esa arma hubiese sido utilizada en ese crimen. Stuart Dillard declara que el 14 de abril, un día después de los asesinatos, Dennis lo llamó y le dijo dónde podía buscar su arma y su bolsa. Adentro, Stuart halla un cuchillo que no era suyo y varias prendas de vestir. Al observar el arma, Stuart notó que le faltaba el guardamanos. Entró en pánico por lo que había sucedido. Empezó a entender algunas cosas y pensó que de alguna forma sería un cómplice. Stuart le dice a los investigadores que se deshizo de la ropa y que había lanzado el cuchillo por un desagüe. Lo único que tenía era el bolso. Iremos y lo revisaremos. Los investigadores incautan el bolso, esperando hallar pistas para atrapar a Dennis. ¿Y qué hay de...? Cuando comenzamos a hablar con Stuart, no nos convencía mucho lo que estaba diciendo, ya que admitió que había prestado una posible arma asesina a LaBrant Dennis. Así que verificamos todo lo que declaró y creímos que nos decía la verdad, que había prestado su arma a Dennis sin malas intenciones. Sí, es un cuchillo. La policía de Miami-Dade revisa el desagüe y encuentra el cuchillo y el arma exactamente donde Stuart indicó que estaría. ¿Ves algo más allá abajo? Solo hay agua. Sacan el arma y el cuchillo. Esto es lo que buscábamos. Volveré allá abajo y veré si hay algo más. Se guardan las armas para analizarlas. Con esta nueva evidencia, la investigación contra LaBrant Dennis se intensifica. La policía interroga a sus conocidos. Jamie Meyer era una exnovia. Hola. Hola, ¿cómo Bien, estás? ¿y usted? ¿Este es su auto? Sí. Ella admite que solía prestar su auto a Dennis. ¿Le importa si tomo algunas fotos? La policía observa que el auto se parecía al vehículo sospechoso visto la noche de los asesinatos. Un oficial fotografía el auto. El vehículo no tenía placa trasera, al igual que el auto visto por la empleada de la estación. Los investigadores vuelven a interrogar a la empleada. Sí, claro.
Vinimos con la foto de otro auto. Le mostramos las fotos del auto a la empleada. Oh, sí, este es. Y ella identificó el auto como el que había visto esa noche. Sí, este es. La policía encuentra otra conexión entre LaBrant Dennis y el auto, No tengo dudas. pero era evidencia circunstancial. Para vincularlo con los asesinatos necesitaban evidencia forense. Estaban seguros de que el bolso se había usado para transportar las armas. El criminalista Toby Wilson examina el bolso que Stuart había prestado a Dennis. Wilson halla lo que parecían gotas de sangre seca dentro del bolso. Me pidieron que hiciera un análisis de ADN de las muestras tomadas del bolso. Así que las analizamos y las comparamos con las muestras de la víctima y el sospechoso. Wilson halla una coincidencia entre la sangre del bolso y la sangre de una de las víctimas. Los perfiles de ADN obtenidos de las muestras en el bolso coincidían con los perfiles de ADN de Marlene Barnes, es decir, que esas muestras provenían de Marlene Barnes. Poco a poco, las autoridades formaban un caso en contra de LaBrant Dennis. Los criminalistas tenían evidencia que vinculaba el bolso de Dennis con una de las víctimas, pero necesitaban más que una mancha de sangre para acusarlo de homicidio. Los asesinatos del estudiante universitario Marlene Barnes y de su amiga Tinwanika Lumpkins están a punto de resolverse. Se habían descubierto varias pruebas, como un cuchillo y un arma, pero hasta ahora nada vinculaba el cruel doble homicidio con LaBrant Dennis. Thomas Quirk, criminalista de Miami-Dade, examina los neumáticos del auto que Barnes condujo la noche en la que fue asesinado. Observé que la llanta tenía una extraña marca en forma de V. Cuando recibí el cuchillo y lo examiné, me di cuenta de que la punta estaba doblada y de que no tenía filo. Para probar que este cuchillo hizo las marcas, tuve que punzar la llanta con el cuchillo para ver si se repetían las marcas en forma de V. Quirk compara los cortes con las marcas hechas la noche del crimen. Descubre que dos marcas eran completamente iguales y concluye que el cuchillo de Dennis fue usado para cortar los neumáticos del auto. Quirk también examina el arma encontrada en el desagüe. Compara las astillas de madera halladas en la escena con el guardamanos del arma. Es igual que armar un avión o armar un auto de juguete. Hay que tomar las piezas, observarlas, notar los patrones de fractura, las marcas del fabricante y simplemente unirlas y formar una figura. Una vez que lo hicimos, notamos que coincidía perfectamente con la forma del arma. Lo más probable es que esta arma fuera usada para golpear a las dos víctimas hasta morir. Además de las astillas, también se hallaron fragmentos de metal en la escena. El criminalista George Borgi los analiza. Cuando hallaron los fragmentos de metal, no se sabía cuál era su origen. Al recuperar el arma y reunir todas sus partes, en mi opinión, era obvio que se trataba de un gatillo roto y que los fragmentos de metal encontrados parecían provenir del seguro del gatillo.
Pero para saber si los fragmentos de metal coincidían con el seguro del gatillo, se necesitaría más que el que fuesen parecidos. La estructura molecular y la estructura atómica de las partículas de metal son los que le dan un patrón de fractura único. No solo los bordes deben coincidir perfectamente. En este caso es una fractura tridimensional. Además de comparar los bordes, las fracturas interiores deben coincidir. Es decir, que cada borde debe encajar con los contornos del otro borde del arma. Una combinación de todas esas características descarta cualquier posibilidad de que esos fragmentos provengan de alguna otra arma. Con esta evidencia, los investigadores tenían un caso. Acusan a LaBrant Dennis de los asesinatos de Tinguanica Lumpkins y Marlene Barnes. Pero la policía necesitaba evidencia física para probar su culpabilidad. De nuevo, acuden al forense Sam Gulino. Gulino había observado heridas con forma de L y T en las víctimas. Gulino compara la evidencia con las heridas de las víctimas. Pudimos comparar diferentes partes del arma con las heridas y hallamos sin lugar a dudas que el arma coincidía con las heridas en los cuerpos de ambas víctimas. Así pude concluir que el arma había sido usada para golpear a Marlene Barnes y a Tinguanica Lumpkins. LaBrant Dennis siguió declarándose inocente a pesar del fuerte caso en su contra, pero los investigadores de Miami tenían una gran cantidad de evidencia que probaba lo contrario. Todo empezó por los celos. Con la evidencia se pudo determinar que LaBrant se había enfurecido muchísimo al enterarse de que Tinguanica buscaba más y más la compañía de Barnes, quien era un jugador muy popular dentro de la universidad. Los investigadores estaban convencidos de que LaBrant Dennis siguió a las víctimas hasta el apartamento de Barnes. Espera, amor, ya regreso. Está bien. Cuando Barnes abre la puerta, Dennis lo golpea en el rostro. Después de atacar a Barnes, fue tras Tinguanica. LaBrant Dennis fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. La violenta relación entre LaBrant Dennis y Tinguanica Lumpkins llevó a la policía a investigarlo para resolver el crimen. Pero hay casos en los que no hay un sospechoso evidente. Fresno, California, es una ciudad tranquila conocida por su cercanía a 3 parques nacionales. El viernes 18 de febrero del 2000, Nancy y Ralph Gower hacían planes para el fin de semana. Sí, almorcemos, claro. Nancy conduciría hasta su casa vacacional esa tarde. Estarás muy ocupado. ¿Qué te parece si...? Ralph, quien era vendedor de autos, debía estar en el negocio la mañana siguiente, pero planeaba reunirse con ella el sábado en la tarde. Los Gower habían estado casados por 12 años. Me adelantaré entonces. Bien. No puedo esperar. Gracias. Tranquila. Esa noche, Nancy condujo sola hasta su casa vacacional. La mañana siguiente, Ralph no fue al trabajo. Preocupada, su empleada va hasta su casa. Pero cuando se asoma por la ventana, lo ve recostado en el suelo. Asustada, trata de llamarlo, pero Ralph no se movía. Policía y bomberos, ¿dónde es su Es emergencia? el 911, Llama ¿no? al 911. No, la puerta está cerrada, no puedo entrar. Alguien debe ayudarlo, pero hay que entrar en la casa. ¿Pueden darse prisa? Los detectives Darryl Green y Al Murieta de Fresno acuden.
Un equipo de emergencia había entrado en la residencia y declarado muerta a la víctima en la escena. Ve por ese lado, yo iré por este. Aquí está. En el lado derecho del torso había 2 heridas de bala, pero no había casquillos en la escena. Tiene 2 agujeros en la camisa. Cierto. El área alrededor del cuerpo parecía inusualmente en orden, pero los detectives observan una pequeña cantidad de sangre bajo el sillón que el asesino pudo pasar por alto. A menos que primero estuviera aquí. ¿Ves este polvo aquí? Parece que se movió o se rompió algo. Lo que está bajo la mesa. Algo no está bien. Movieron el sofá. Parece que los muebles habían sido movidos. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que notamos que el mueble había sido movido y que la escena estaba demasiado limpia. Es decir, que alguien había limpiado la escena del crimen y movido los muebles después de matar a la víctima. Los investigadores toman fotografías y realizan una meticulosa búsqueda de huellas en las superficies. La presencia de objetos rotos en la mesa indicaba que hubo un forcejeo. Todo está aquí. En la entrada encuentran un bolso de gimnasio. Necesitaré que vayas primero. Dentro de la bolsa había un revólver cargado. Hay que ver si tiene números de serie y hojas de propiedades a fin de... De acuerdo. Los detectives buscan señales de entrada forzada en la casa, pero no encuentran nada. Oye, Darryl, ven aquí. La puerta automática del garaje había sido desactivada. ¿Ves? Está desconectada por aquí. La puerta solo se podía abrir manualmente. La movieron. Probablemente. ¿Encontraste algo? No, acabo de revisar el primer cajón. No sé qué hay en la bolsa, no la he revisado. Es algo pesada. Oh, mira esto. ¿Puedes darle esto a Mickey? Los detectives hallan más armas en el garaje. Todas las armas de fuego y el revólver hallado en la casa son enviados al laboratorio para un análisis de balística. Recoger esto por ahora. El detective Murieta debía encontrar a la esposa de la víctima. En mi mente me hacía preguntas como ¿dónde estaría ella en el momento que creemos que el asesinato ocurrió? ¿Qué coartada tendría? Y lo que más necesitaba aclarar era ¿quién más tenía llaves de la casa? Mientras que la policía de Fresno continuaba con la investigación, el cuerpo de Gower es enviado al forense. Bien. El patólogo realiza varios hallazgos interesantes. Parecía que la muerte fue causada por 2 heridas de bala en el torso. Pero el patólogo Vinu Gopal observa algo más. En la autopsia hallé evidencias de trauma, heridas de bala en el torso y lesiones en las muñecas. Estas parecían ser heridas causadas por esposas. Parecía que Ralph Gower había sido esposado antes de ser asesinado. La víctima yacía de espaldas y tenía marcas de esposas. Lo que pude pensar fue, ¿se trató de algún tipo de ejecución? La policía encuentra a Nancy Gower y le informa sobre la muerte de su esposo. Es el detective Al Murieta. Se mostró consternada por la noticia y cooperó con los investigadores. Solo un par de cosas, como el tiempo. ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes en la noche? La última vez que vio a su esposo fue la noche anterior, justo antes de salir hacia su casa vacacional. Luego él regresó al trabajo y yo fui a la casa. Ella esperaba que Ralph se uniera con ella después del trabajo, pero nunca llegó.
Oh, no lo sé. Supongo que fue cerca de... El detective Green averigua sobre la relación entre Nancy y Ralph. ¿Recuerda a qué hora? Parecía la típica pareja estadounidense. De acuerdo con los compañeros de Nancy y Ralph, eran personas agradables y parecían estar completamente enamorados. Muy bien, Nancy. Nos pondremos en contacto y le informaremos si averiguamos algo más. Oh, de acuerdo. Todavía estamos comenzando con esta investigación, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Descartamos cualquier posible motivo de homicidio, incluyendo problemas financieros, problemas en el trabajo. Pudimos así descartar todos esos posibles motivos. Se envían las armas encontradas en la escena del crimen al laboratorio de Fresno. El criminalista Iqbal Sikun analizó las balas disparadas del arma y las comparó con las halladas en el cuerpo. No coincidieron. Pero las características de las balas le dieron a Sikun la pista para atrapar al asesino. Las balas usadas eran de un arma calibre 40. ¿Viste esto? Pero los días pasan y los investigadores aún debían encontrar un motivo y un sospechoso. ¿Recuerdas las marcas en las manos? Sí. Vamos a analizarlas para ver si obtenemos huellas. Parece que solo tenían una opción. Debemos hallar a todos los que pudiesen estar involucrados. Sentimos que nuestra única opción era investigar más sobre la vida personal de la pareja y someter a Nancy a una prueba de polígrafo para verificar sus declaraciones. Nancy Gower había cooperado durante toda la investigación del asesinato de su esposo. No hallamos un motivo para la muerte de su esposo y debemos eliminarla como sospechosa. Así podemos continuar. Pero los investigadores creían que ella tenía algo que esconder. En Fresno, California, la policía investiga el asesinato del vendedor de autos Ralph Gower. Como no hallaban pistas, le pidieron a su esposa que tomara una prueba de polígrafo. Bien, solo relájese. Ella aceptó, pero no quiso continuar después de que empezó la prueba. Tuvimos un pequeño problema. Ella no quiere hacer la prueba sin antes hablar con ustedes. Ella pide hablar con los investigadores. Hola. Hola. Nos dijeron que quería hablar con nosotros. Sí, creo que hay algo que deben saber. Verán. Da una confesión sorprendente a los detectives. Así que empezamos a... La gran sorpresa en este caso fue que Nancy confesó que tenía una aventura con uno de nuestros oficiales. No solo era oficial de policía, sino que antes de entrar en este departamento había sido sacerdote. De hecho, era capellán en el departamento de policía, uno de los nuestros. El nombre del oficial era Paul Horth. Hola, cariño. ¿Dónde Nancy les dijo a los estabas? detectives que había salido con Horth por varios meses, pero que hace poco terminó la aventura. Horth no aceptó el rompimiento y continuaba llamándola. De policía y también es un ministro bautista, así que no quería que nadie lo supiera. Los investigadores se enfrentaban a la posibilidad de que el asesino fuese Cuando uno de los Ralph estaba en suyos. el trabajo solíamos vernos. Luego de su confesión, Nancy tomó la prueba y la pasó. Tenía una duda sobre hablar con... Se crea un equipo de asuntos internos para investigar. Sabíamos que debíamos apresurarnos. Si un oficial de policía era sospechoso de homicidio y seguía trabajando con nosotros en el cuerpo de policía, todos se enterarían. Gracias. La policía observa el registro de horas del personal de la noche del homicidio de Ralph. ¿Hay algo que indique que debió trabajar esa noche? No, a menos que fuese su día libre. Bien, se indica aquí. De acuerdo con el registro, el oficial Horth y su compañero estaban de servicio en el día del asesinato. Más tarde le informaremos. Gracias. Bien. Cuando los investigadores hablan con el compañero de Horth, dijo que no había trabajado esa noche y que no firmó la hoja de entrada. Hablar con usted. ¿Trabaja con Paul Sí, Horth? así es. Bien, ¿acaso estuvieron...? Parecía que el oficial Horth trató de cubrirse.
La policía procede a interrogarlo. Hola, Paul. Hola. Sargento Green, de homicidios. ¿Qué tal? Él es el detective Murieta. Queremos hablarle sobre la muerte de Ralph Gower, ocurrida hace una semana. De hecho, esperaba que me llamaran. ¿En serio? Sí, miren, yo no hice nada. Horth admite la aventura, pero niega haber cometido el crimen. Sé que rompí algunas reglas, pero no asesiné a nadie. Sí, eso fue lo que pensamos. Nos preguntábamos si podíamos hacerle unas preguntas. ¿Trabajó el 18 de febrero? Sí. ¿Y dónde estaba? Sí, estaba patrullando la universidad. Dijo que había estado patrullando ese día. Y disolvió una pelea. ¿Y su compañero? Le preguntaron por su compañero. Era el oficial Andre Benson. ¿Él estaba de servicio? No, firmé por él, pero no estaba allí. Ah, ¿no se presentó? Firmé por él, pero no se presentó. Bien. ¿Podemos ver su casillero? Cuando le preguntaron si podían registrar su casillero y su vivienda, aceptó. ¿Puedo ver su arma? Está bien, de acuerdo. Perfecto, bien. Salgamos de aquí para poder... Bien, ¿puede colocarse aquí? Bien. Se llevaron su equipo de policía, así como su uniforme. Dentro de su vivienda, los investigadores encuentran su arma de servicio. Era una Beretta calibre 40. El mismo calibre del arma usada para matar a Ralph Gower. Los criminalistas Iqbal Second y Gary Corner analizan el arma. El arma es disparada en un tanque de agua sellado. Las balas de la Beretta son comparadas con las balas halladas en el cuerpo de Ralph Gower. La policía espera ansiosamente los resultados, ya que la misma arma que había sido usada para defender la ley pudo ser utilizada para romperla. La policía de Fresno investiga al oficial Paul Horth. Creían que había asesinado al esposo de su examante Nancy Gower. El criminalista Iqbal Second compara las balas disparadas del arma del oficial Horth con las que causaron la muerte de Ralph Gower. Second observa las características generales del arma, como el calibre, la dirección de la curva y las marcas halladas en las balas. Los resultados apuntan directamente al sospechoso. Las balas que mataron a la víctima venían del arma de servicio de Paul Horth. Paul Horth es arrestado por el asesinato de Ralph Gower. Voltéese y ponga las manos en la espalda, por favor. Cuando le muestran la evidencia, cambia su historia de inmediato. Paul, tienes derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que digas... Hora de dormir. El oficial Horth ahora afirma que fue al hogar de los Gower para disculparse por su aventura con la esposa de Ralph. Tuve una aventura con su esposa. ¿Con mi esposa? Sí. ¿Pero qué diablos le sucede? Cuando Horth le contó sobre la aventura, Gower se enfureció y atacó al oficial. Se supone que eres policía. ¡Que eres un imbécil! Dijo que durante la lucha Ralph tomó su garrote. No, tranquilo. Afirma que actuó como policía y sacó su arma. Después de disparar 2 veces, Ralph entró en pánico y procedió a limpiar el lugar. Cuando terminó, salió por el garaje y regresó al trabajo. Las heridas de entrada... Los investigadores no creían la declaración de Horth de haber atacado a Gower en defensa propia. Más amplia que la salida. Sí. Para confirmar la historia del oficial, observan de nuevo los informes de la escena. Agujeros del tamaño de una moneda de 50 centavos. O de 10. 10 centavos.
Creían que el ángulo de las heridas en el torso de Gower era evidencia de que había sido disparado a una distancia de más de medio metro mientras yacía indefenso en el suelo. Los investigadores regresan a la casa de Gower. 1,90 m. Iría hacia arriba. Probablemente ya estaba en el suelo. Claro, cierto. Sí, veamos si había oportunidad de qué cualquier hubiese? otra evidencia de daño o... Analizan la escena del crimen en búsqueda de daños en las paredes por las balas. Si la víctima hubiese estado de pie como Horth afirmaba, las balas hubiesen atravesado su cuerpo y las paredes tendrían daños, pero no era así. El posible escenario es que la víctima estuvo y... Toda la evidencia del caso apoyaba el hecho de que el oficial Horth había estado de pie sobre la víctima cuando disparó. O pudo estar aquí. A pesar de la aplastante evidencia, los fiscales saben que los jurados suelen dudar en declarar culpable a un oficial de la ley. Las autoridades recurren al FBI. La policía recibe la ayuda del criminalista Mark Safarik. Como agente especial de la Unidad de Ciencias Conductuales del FBI, Safarik analiza las fotos de la escena del crimen y otras evidencias de casos individuales. Por medio de la evidencia desarrolla un perfil sobre lo ocurrido entre la víctima y el perpetrador. Sus conclusiones contradecían la afirmación de Paul Horth sobre haber actuado en defensa propia. Creo que la evidencia conductual y forense indica que Gower no representaba ninguna amenaza para Horth. Nada indicaba que sus manos estuviesen al frente de su rostro o que tratara de defenderse del disparo. Y el hecho de que las heridas fuesen hechas tan cerca del área del corazón me indica que probablemente estaba inconsciente en el momento de los disparos. Con base en la evidencia, la policía cree que Paul Horth fue a la casa de Ralph Gower con la única intención de matarlo. Nancy Gower había terminado su aventura y él tenía que deshacerse de su rival. Sí, claro. Los investigadores creen que Horth golpeó a Gower con su garrote. Luego lo esposó a una mesa. Tengo una aventura con su esposa. ¿Qué? Y le disparó 2 veces en el torso. Los investigadores concluyen que Horth actuó solo y que Nancy no sabía cuáles eran sus intenciones. Paul Horth fue acusado del homicidio de Ralph Gower y fue condenado a 20 años de prisión. Los asesinos cometen crímenes por muchas razones, pero cuando las emociones negativas los impulsan, dejan sin querer una serie de pistas. La ciencia forense se vale de estos indicios para obtener evidencias sólidas y resolver crímenes pasionales.